Bueno, semana 3, sesión 3 de teoría, asignatura mecatrónica, bloque 2026-10, modalidad presencial. Bueno, entonces vamos a revisar este tema, que es el tema de sensores y transductores, ¿sí? Alineándonos un poco con el tema bueno, con los contenidos de sílabus, ya que lo anterior era una preparación para lo que se va a hablar a continuación, ¿sí? Sí, José Luis, adelante. Ingeniero, un favor. ¿Me puede dar, o sea, puedo salirme de la reunión? Es que estoy en metro y voy a ir a mi farma a comprarme medicamento porque estoy mal. Y puedo unirme dentro de unos 25 minutos. Menos quizás. Bueno, ni modo, si es de vida o muerte, corre nomás antes Sí, que te mueras. sí, ingeniero, imagínese. Muchas gracias, ingeniero. Ya, bueno, continuaremos entonces. Entonces, sensores y transductores, ¿sí? Bueno, la idea de esta sesión es que ustedes puedan comprender el panorama general de aplicación de sensores y transductores en el contexto del control, ¿sí? Cuando se utilizan, bueno, cuando se emplean sistemas mecatrónicos, ¿no? Eh, bueno, básicamente lo que se va a analizar el día de hoy es la forma como dispositivos transductores se encargan de coger una magnitud física de un proceso, por ejemplo, o de algún dispositivo, de algún contexto en el que se requiera cierto tipo de automatismo, ¿sí? Porque cuando hablamos de control, a lo que apuntamos es eso, ¿no? Al control automático, a la operación autónoma de las máquinas, ¿no? Que justamente son el corazón de los sistemas mecatrónicos, ¿no? Y vamos a hablar de estos dos temas, ¿no? De los sensores y los transductores. Bueno, vamos a hablar de esto porque, bueno, contextualizándolo, ¿no? Cuando hablamos de sensores y transductores, esto necesariamente cae dentro del diagrama de lazo cerrado, ¿sí? Del control de lazo cerrado, que es el que tenemos aquí, ¿no? O sea, imagínense, vamos a ver, un caso. Imagínense que tuviéramos una habitación, ¿sí? Y tú quisieras de repente, por ejemplo, no controlar la temperatura de esta habitación. Vamos a quitar este bloque por ahora un ratito. Entonces, nosotros estamos normalmente aproximadamente a, bueno, de repente depende de la hora, ¿no? Unos de 20, 24 grados Celsius, ¿no? Pues imagínate que de repente estamos a unos 23, ¿sí? Unos 23 grados en tu proceso, en este caso en la habitación, ¿no? Y lo que queremos es tener una temperatura un poco más razonable, de repente un poco más, quizás hasta más tirando hacia lo frío, de repente 18 grados Celsius. Entonces, en este contexto tampoco vamos a necesitar esta parte de aquí. Entonces, si quisiéramos lograr algo así, podríamos, por ejemplo, instalar, ¿no?, un ventilador en la habitación o en el cuarto cuya temperatura queremos modificar, ¿no? Y bueno, gracias a un ventilador encendido adecuadamente, que tenga cierto tamaño, cierta potencia, pues podemos empezar a reducir la temperatura, ¿no?, de la habitación gracias a la refrigeración. Entonces, ¿pero qué sucede, no? Que esto va a estar cayendo de -23, bueno, llegarás a 22, 21, 20, etcétera, ¿no? Si es que este dispositivo es algo muy poderoso, muy potente, muy grande, podrías incluso caer 19, 18 y etcétera, ¿no? Dependiendo qué tan potente sea. Si tú después de encender este ventilador te vas de la habitación y si es un ventilador básico, lo que va a pasar es que la temperatura va a empezar a caer hasta lo que dé la refrigeración, o sea, de repente, no sé, pues quizás unos 15, 14, dependiendo, ¿no? Estoy exagerando quizás. Pero vamos a llegar a una temperatura muy baja, ¿no? Entonces, si nosotros queríamos 18, de repente podríamos estar llegando a una temperatura menor y en vez de sentir calor, la gente que está dentro va a empezar a sentir frío, ¿no? Sí, si es que, bueno, si es que nadie hace algo al respecto, quiero decir. Sí, simplemente dejan el ventilador encendido. Entonces, el problema con un sistema de este tipo, que vamos a llamar sistema de control de lazo abierto, es precisamente ese, ¿no? Que no tenemos una forma de hacer que el sistema se autorregule y simplemente
se apague si es que es demasiado frío, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, habilitamos un sistema de sensado que se encargue de detectar a qué temperatura estamos para poder, bueno, hacer una retroalimentación, ¿sí? Una retroalimentación es enviar la señal de la salida del sistema de vuelta a la entrada, ¿no? O sea, esto. ¿Con qué fin? Con el fin de poder hacer una comparación entre los valores que estás obteniendo y los valores que tú querías inicialmente, ¿no? Entonces, de repente, una vez que llegas desde 23, 20, 19, 18, entonces tienes acá 18 grados medidos, ¿no? Y tú comparas, ¿no? Si yo quería 18, estoy en 18, bueno, entonces tendría que quedarme ahí, ¿no? O sea, no necesito más. Y bueno, tú, si supieras exactamente la temperatura que quieres llegar y la sensas, o sea, la detectas, pues lo puedes hacer manualmente, ¿no? ¿Cómo podría ser que una máquina lo haga? Bueno, a través de un bloque de comparación o un sistema electrónico que se encargue de detectar o de realizar esta comparación internamente en su lógica, en sus algoritmos de control, podrías hacer que este dispositivo tome una acción según el estado de la entrada del sensor, o sea, lo que proviene del sensor, quiero decir. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, 3 escenarios, ¿no? Y bueno, a esto le vamos a llamar el punto de ajuste. Primero, este es el punto de ajuste o set point. Esta va a ser nuestra variable de proceso, que también le llaman la PV. PV significa Process Variable. Sí, variable de proceso, que puede ser cualquier magnitud física, ¿no? En este caso estamos hablando de temperatura, ¿no? Entonces, el controlador o el elemento de control que va a hacer la comparación va a obtener una señal llamada error, ¿sí? Sí, porque la señal de setpoint está viajando acá, ¿no? Acá está la señal de PB. Y bueno, la PB realimentada, ¿no? Que vamos a llamar PB' por ahora. O vaya simplemente PB, para no complicarnos. Entonces, esta señal de error va a ser una diferencia entre el setpoint y la variable de proceso. O sea, una diferencia entre lo que quieres respecto a lo que tienes. Es una magnitud que tiene 3 posibles rangos de valores. Entonces, este error puede ser, por supuesto, 0, que significa que el valor que quieres coincide con el que tienes. Luego podría pasar que, no, que esto sea positivo, o sea que el set point es mayor, ¿sí? Y esto puede ser negativo en el caso que el set point sea menor. ¿Qué significa que sea positivo? Si el set point es mayor, entonces quieres una temperatura mayor de la que tienes. O sea, hace frío. Sí, claro, porque si digamos tu señal de entrada del set point es 18 grados Celsius, tu punto de ajuste 18 grados Celsius, tú quieres eso, y tu variable realimentada te marca 14, digamos. Vamos a poner acá 14. Cuando saques la diferencia, 18 menos 14 es 4, ¿no? Es positivo. Entonces, aquí vamos a poner, ¿no? Estamos fríos, o hace frío. Frío. En el otro caso extremo, si fuera menor que 0, sería en el caso que la variable de proceso sea muy grande, ¿no? O sea, está haciendo calor. Es el otro extremo. Y podríamos decir que en el caso que el error sea igual a 0, acá la temperatura está ok. No necesitamos más ni menos. Ahí estaría bien. Entonces, esta señal de error, en este caso, nos va a dar estos 3 posibles valores, ¿no? O bien le van a avisar al controlador que hace frío, que hace calor o que está ok. Entonces, si es que hace calor,
evidentemente tendríamos que tomar una acción. ¿Qué acción toma el controlador? Acá, por supuesto, tendría que ventilar. Ventilar, refrigerar, ¿no? Porque es lo que se requiere, ¿no? Para poder mantener la variable de proceso un poco más baja, ¿no? Sí, para reducir eso. Por el contrario, si es que hace frío, podríamos hacer que no ventile, ¿no? Claro, si adicionalmente tenemos un sistema de calefacción, podría ser activar el calefactor también, ¿no? Para que compense ese frío más rápidamente, ¿no? Porque una cosa es que no ventiles y que la temperatura se restablezca sola por el calor de externo, etcétera. Y otra cosa muy distinta es que tú, además de no ventilar, aplicas una calefacción que haga que esta temperatura aumente más rápidamente. ¿Sí? Y bueno, un tercer escenario en el que la temperatura está ok. Entonces, en este caso, si la temperatura está ok, simplemente no hacemos nada, ¿no? Podríamos quedarnos ahí. No hace falta ni ventilar ni refrigerar. Ahí está ok. Ahí está bien. Entonces podríamos entrar un stand-by, ¿no? Entonces, de esa forma, este controlador, a través del error, va a tomar una acción. ¿Qué significa que el controlador tome una acción? Que tenga un mecanismo, por ejemplo, vamos a suponer que este es un ventilador. No sé, pues a ver, digamos, y acá con sus aspitas, ¿no? Ya digamos que es un ventilador, por decir cualquier cosa. Ventilador acá. Creo que más parece el símbolo de radioactivo, pero ya no importa, ahí está. Y bueno, con su base, y por ahí un botoncito encendido. Ya esto lo Oye, y esto lo quieres hacer que funcione, ¿no? Y de repente tienes acá 220 de energía que vas a conectar acá. Y a lo mejor, para que esto pueda funcionar, tienes acá un dispositivo que puede ser quizás un interruptor que haga que esto funcione, pero un interruptor automático, ¿no? Entonces el controlador simplemente se va a encargar de encender este interruptor para que la energía pueda pasar por el ventilador y pueda funcionar. Entonces, de esa forma, el proceso se afecta, la temperatura se regula y el controlador constantemente monitorea a través del sensor lo que está ocurriendo y toma una acción en consecuencia, ¿no? Esto que tenemos acá es un sistema de control en lazo cerrado. Se le llama lazo cerrado por este señor. Gracias al sensor, un sistema electrónico puede saber cómo están las cosas afuera. Se actúa como una especie de ojos, unas orejas, ¿sí? Como el tacto, para avisarle al control cómo está todo, ¿no? Está hace frío, qué sé yo. Entonces, este que tenemos aquí es digamos, el resumen en general de cómo funciona un automatismo, no solamente a nivel de un ejemplo tan básico como el que he dado, sino cómo funciona en general. Es decir, cualquier lugar donde se hable de un automatismo, una industria o una mina o una planta, etcétera, tiene este mecanismo embebido en sus diferentes sistemas, ¿sí? Para que se puedan autorregular, que finalmente es lo que se quiere, ¿no? O sea, que uno quiere que la máquina sola se maneje y todos los beneficios que eso trae, ¿no? O sea, menor personal, mejor producción, que la máquina produzca 24 horas sin cansarse como lo haría una persona, etcétera, ¿no? Entonces, eso es automatismo o automatizar, ¿no? O sea, ver la forma de incorporar esta estructura de elementos que en su conjunto logran eso, ¿no? Automatizar. Sí, o sea, la automatización es esto, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, el día de hoy vamos a hablar del elemento sensor, ¿no? Que es lo que nos compete, ¿no? Ahora vamos a regresar acá un rato porque vamos a detallar un poco los diferentes sensores que puede haber, ¿no? Ya hemos hablado de que podemos tener una magnitud física y vamos a hablar de un dispositivo que se llama transductor, ¿sí? Pero antes de llegar al transductor, un sensor puede ser algo tan sencillo como un interruptor que se activa en alguna condición. Si eso podría ser, por ejemplo, un termostato,
¿sí? Que a pesar de, o a partir de cierta temperatura, de calor o de frío, dependiendo si es un termostato de refrigeración o de calefacción, se active, ¿no? Un contacto. O sea, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Este dispositivo. Puede ser un presostato, que para que a partir de cierta presión igual, ¿no? Un contacto cambie estado, ¿sí? O puede ser otro sensor, como por ejemplo un detector de posición, como por ejemplo esos sensores que tienen algunas puertas, sensores magnéticos para avisar si la puerta está cerrada o abierta. O, por ejemplo, un sensor de movimiento para un sistema de seguridad, para avisarte que alguien está tratando de entrar a tu casa a través del techo porque detectó que había movimiento ahí, ¿no? Y similares, ¿no? Entonces, en estos casos son sensores que te dan dos valores. O te da un valor de activación que vamos a llamar uno lógico, o un valor de no activación que es el cero lógico, ¿no? Entonces se habla de este cero y el uno lógico, ¿no? O dicho de otra forma, puede ser un verdadero o un falso, ¿no? Si es verdadero significa que sí se debe activar y falso significa que no está activado y no debería tampoco. Entonces, este tipo de sensores se conocen también como sensores binarios. Se utilizan muchísimo en diferentes dispositivos, ¿no? Por ejemplo, otro sensor binario importante es un final de carrera, ¿no? Si tienes, por ejemplo, tú intentas, por ejemplo, abrir tu brazo, así como que te estuvieras estirando en la mañana mientras bostezas y tratas de estirar tus brazos todo lo que puedes, va a llegar un punto en que tu brazo no se va a poder estirar más porque el codo no te va a dejar, ¿sí? Porque no, físicamente no estamos, eh, o sea, no podemos hacer eso, ¿no? Nuestro codo nos limita ese movimiento. Entonces, de igual forma, en una máquina automatizada, deberías tener también ciertos límites de movimiento, ¿no? ¿Sí? Porque si no, podrías de repente generar un desastre, ¿no? Sí, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues imagínate si tuvieras una máquina engleteadora para cortar metal y no tuvieras un final de, o sea, un tope para seguir moviendo, pues esto podría ser un problema porque luego de repente podrías dañar a alguien, lastimar a alguien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, los sensores binarios nos permiten detectar esos dos valores, ¿no? Sí, no, verdadero, falso, 0, 1, o de repente simplemente on, off. Sí, son dos valores que te va a dar el dispositivo y con eso te basta para saber que algo tienes que hacer. ¿Sí? Son los sensores más básicos, también a veces le dicen digitales, aunque digitales pues va orientado más hacia otro tema, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Son los sensores más básicos. Entonces, estos sensores los podemos usar también, sí. De hecho, más adelante cuando hagamos el proyecto podríamos incorporar algunos de estos. Pero hay otros sensores más interesantes que son los sensores analógicos. Sí, vamos a ponerlo por acá, a ver. Vamos a crear acá una página, por ejemplo, un sensor analógico. ¿Por qué puede pasar de que haya magnitudes o haya variables físicas que no pueda solamente cuantificar con un 0 o con un 1 lógico, ¿no? Entonces hace falta un sensor analógico que te dé diferentes valores, rango de valores, ¿no? Imaginemos o volvamos al caso en que tienes tu medidor de temperatura y tienes diferentes temperaturas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues como dijimos, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, etcétera, ¿no? Es temperatura en grados Celsius. Así como un termómetro, pues, ¿no? Entonces habíamos dicho que inicialmente estábamos por acá, ¿no? Estábamos por acá, pero poco a poco el sistema se puede ir enfriando, ¿no? Pero ¿qué sucede? No es que el sistema haga un salto y se pase de 23 a 22 y luego haga otro salto y se va hasta 21, ¿no? Sino que el sistema lentamente va a ir bajando, ¿sí? De forma continua a lo largo de toda la escala. O sea, no hace saltos de esta forma, ¿no? Entonces baja, 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 baja hasta donde tenga que llegar, ¿no? Entonces, porque claro, si estás en 23, del 23 al 22 tienes el 22,9, 22,8, 22,7, etcétera, ¿no?
Y entre el 22,9 y el 22,8 tienes el 22,89, 22,88 y así sucesivamente. Y esto se puede ampliar teóricamente infinitamente, ¿no? Pero dependerá mucho del instrumento y la capacidad que tenga este, ¿no? De poder darte decimales y eso, ¿no? Pero un sensor analógico es básicamente eso, ¿no? O sea, te da todo un rango de valores. Entonces, electrónicamente está compuesto de una forma diferente, ¿no? Es un poco más complejo, ¿sí? Porque te va a dar un rango de valores. Entonces, ¿qué sucede en algunos casos, no? Tienes, por ejemplo, un instrumento, vamos a decir, que mide temperatura de 0 a 100 grados Celsius, digamos, ¿no? Y quizás eléctricamente esto te da un valor que va de 0 a 10 voltios. Sí, porque recordemos que al final un controlador es simplemente una cajita que va a tener, por ejemplo, la entrada analógica número 0, digamos. Acá tiene su positivo y su negativo. Y por ahí vas a tener un instrumento que convenientemente le envíe esta información, ¿no? De temperatura. Entonces vas a tener ahí un voltaje. ¿Y qué significa esto? Que si el instrumento está marcando 0 grados Celsius, te va a mandar 0 voltios a tu canal de entrada. Si está marcando 100 grados Celsius, te va a mandar 10 voltios. Y si te marca 50 grados Celsius, les pregunto, a ver, ¿cuántos voltaje debería yo recibir en mi dispositivo? Ah, perdón. Disculpe, me olvidé de prender mi micrófono. Entonces, vamos a suponer que tenemos acá un controlador con un sensor analógico. Entonces, en algún momento de la vida se trabaja mucho con sensores de 0 a 10 voltios, ¿no? Tal como decimos. Entonces, tienes un voltaje proporcional. Pero suceden dos cosas, ¿no? Cuando tienes un sensor de voltaje, cuando y tienes una distancia, por ejemplo, no sé, desde el sensor hasta el controlador, y puede ser algo como 10 metros, algo corto, ¿no? 10 metros es poco para estos contextos. Esto no representa un problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que esto aumenta, ¿no? De repente ya no son 10, sino son 100 metros, 200 metros. Entonces, el voltaje que inicialmente debía ser 10 se va a atenuar porque el cable internamente está compuesto por, bueno, y se puede modelar por muchos resistores que están conectados en serie. Y si ustedes recuerdan algo del curso de máquinas, un resistor tiene una caída de tensión que es proporcional al valor en ohmios de este resistor y la corriente que pasa por él. O sea, de repente vas a tener por cada uno de estos resistores chiquitos modelados, se me ocurre, ¿no? 0,1 voltio. Y por acá cae 0,1 voltio, acá cae 0,1 voltio, y así sucesivamente. Entonces, digamos, son 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a poner uno más para que ya redondee. Entonces, no tienes 0,1 voltio, 0,1 voltios, 0,1 voltios de caída, ¿no? Entonces tienes 4, 8, 9, 10. En total, todo esto es una caída de 1 voltio. Y entonces, si tu dispositivo te estaba marcando 10 porque estabas en 100 grados Celsius, ahora tu controlador va a recibir en este punto 9 voltios, ya no 10. ¿Qué significa eso para el controlador? ¿Cuánta temperatura va a creer que tiene el proceso? El proceso está por acá. Si es que en vez de recibir 10 voltios, recibes 9, ¿cuántos grados Celsius entonces detecta el controlador? Es decir, si estás acá, 9 voltios y aquí, ¿en cuánto estamos? 90, claro que sí, 90 grados Celsius. Y esa diferencia de 10 grados Celsius que percibe el controlador puede ser un problema, porque de repente
en 95 grados el sistema se empieza a enfriar, pero si estás en 90, el sistema de repente puede tratar de calentar un poco más para llegar a 95 y vas a tratar de calentar más, pero estás en 100 grados Celsius en realidad, o sea, vas a tratar de calentar más allá de 100, ¿sí? O sea, el proceso se va a ver afectado por una medición errónea, ¿sí? Entonces, cuando el controlador percibe este error o esta magnitud diferente, pues se presta a que el proceso no se controle adecuadamente, se generen problemas, haya fallos y puede ocurrir. Y ahí ese es uno de los problemas que tenían los sensores de voltaje, que tenían estas caídas de tensión por distancia de cable. Entonces era un problema. Y hay otro problema más que tienen estos dispositivos. Y es el siguiente. Imagínate que bueno, tienes tu cable de 100 metros ahí. Y por ahí alguien se tropieza o no sé, pues pasa un camión encima de tu cable negrito y le hace ahí un corte. ¿Qué creen que va a pasar con la magnitud que recibe el controlador ahora? O sea, ¿cuántos voltios, cuántos grados Celsius? A ver, piensen. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, si hace un rato teníamos el sensor funcionando correctamente porque está todo bien conectado, los 10 voltios llegaban reducidos, no llegaban a 9 nada más. Pero funcionaba, de alguna forma por lo menos tenías un voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, o por algún problema mecánico, eléctrico, el cable se corta? Ahora, ¿cuántos voltios vamos a tener acá? ¿Y a qué temperatura va a creer el controlador que está? En ese caso, el controlador va a pensar de que la temperatura está bajando de forma normal porque va a ir bajando de 9, 8, 7, 6, 5 grados, va a llegar a 0, y que ya no está recibiendo nada. Ya, más o menos, sí. A ver, ¿alguien más tiene alguna opinión? Si es que el cable está cortado, ¿qué ocurre con el voltaje y la temperatura? ¿Tendremos voltaje? A ver. Bueno, la respuesta es que no. No va a haber tensión. El sensor va a estar apagado porque está desconectado. Porque la alimentación ni siquiera lo energiza, no va a tener cómo mandar la señal. O sea, vamos a estar en 0 grados. Vamos a estar en cero voltios. Y 0 voltios para nosotros, dijimos, es 0 grados Celsius. ¿Sí? 0 grados Celsius. O sea, incluso el sistema puede estar marcando lo que sea, 10, 9, 8, puede estar muy caliente, pero al no haber conexión, el sensor está apagado, el controlador detecta 0 voltios, dice, ah, entonces seguro que estamos fríos. Ok, listo. Entonces, como está frío, voy a calentar. Pero de repente ya está caliente, pues. Nuevamente vas a calentar por gusto. Y eso puede ser un problema porque puedes derretir algo, puedes dañar la materia prima, qué sé yo, no puede pasar muchas cosas. Entonces, este es otro problema que ocurre en los sensores de 0 a 10 voltios, ¿sí? El problema del cable cortado. Entonces, este es el sensor, ¿no? 0 a 10 voltios. Bueno, posteriormente salió otro sensor. Y estamos hablando de sensores industriales, por si acaso. 0 a 20 miliamperios. Cuando sale el sensor de 0 a 20 miliamperios, entonces este instrumento funciona así. En vez de botar un voltaje de 0 a 10, va a arrojar un rango de corriente que va de 0 a 20 miliamperios. Entonces,
¿Qué mejora ofrece este dispositivo? Que ahora la salida del sensor es una corriente, es una intensidad. Y si recuerdan la teoría de electricidad de máquinas eléctricas, entonces recordaremos que en un circuito serie, la intensidad de corriente es la misma exactamente en todos los puntos. Es decir, ya no vas a tener el problema de los 9 voltios, o sea, la caída de tensión por distancia de cables. Eso ya va a ser imperceptible. Es decir, tienes inmunidad ante este problema y ganas justamente eso, ¿no? Pero igual tienes el problema de que si el cable se corta, tienes exactamente el mismo inconveniente hace un rato, ¿sí? Lo mismo. Entonces se mejora un problema, pero no el otro. Por lo cual aparece este otro instrumento que es el de 4 a 20 miliamperios. Entonces ahora ya no solo es de 0 a 20, sino ahora es de 4 a 20. Y al ser de corriente es inmune a la distancia de cable. Y además tienes otra característica que es que en una cantidad cero, bueno, si tu magnitud es mínima, la medida, entonces el instrumento te va a arrojar 4 miliamperios. Es decir, bajo esa lógica, si estás en 100 grados Celsius, el instrumento bota 20 miliamperios. Si estás en 0 grados Celsius, el instrumento te bota 4. Y entonces, lo mínimo que debería detectar el controlador en corriente es 4 miliamperios, a lo más bajo. Y entonces, ahora sí, si es que por alguna razón esto se corta, ya no va a llegar ni siquiera a 4, va a llegar 0. Pero ahí el controlador va a decir, oye, aguanta, o sea, se supone que lo mínimo que yo debería tener es 4, pero estoy llegando a 0. ¿Qué ha pasado? Ah, no, acá hay problema. Alarma. Cable cortado. Inmediatamente. O sea, ya las máquinas ya lo detectan. Y entonces ya saben que tienes que, bueno, te van a avisar con sus LEDs rojos seguramente, hoy problema acá, revisas y efectivamente, pues un cable se cortó o un cable se salió de su lugar, se soltó, no está haciendo buena conexión. Esto pasa muchas veces, ¿sabes? Es bastante frecuente esto. Y bueno, la forma como nos enteramos es gracias a esta cuestión del 4 miliamperios como cantidad mínima. Y esos 4 miliamperios van a fluir por todo ese lazo del instrumento. O sea, lazo me refiero a todo esto de acá, ¿no? Este es un lazo. Entonces, esos 4 miliamperios son suficientes para que el sensor se energice de forma electrónica. Entonces, no es un problema, ¿no? Y son instalaciones bastante, digamos, habituales, son muy frecuentes en contextos industriales y mineros, ¿no? El famoso sensor de 4 a 20. Entonces, este dispositivo es el sensor más utilizado en instrumentación, en instrumentos industriales. Sí, es como que la señal por excelencia, el 4 a 20 miliamperios. O sea, en cualquier lado al que vayas más adelante al trabajar, incluso si no ves cosas electrónicas, de repente, incluso si ves, no sé, grupos electrógenos, compresores de aire o sistemas de ese tipo, vas a encontrar instrumentos de presión, instrumentos de temperatura, instrumentos de flujo, y en algún momento va a aparecer este señor de 4 a 20. ¿Sí? Entonces, de esa forma ya lo vas a poder identificar rápidamente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo identificas? Porque muchas veces son como cilíndricos, tienen su cilindro, de repente acá tienen alguna cosita más y luego un cable, ¿no? Entonces, el sensor tiene normalmente acá unas inscripciones ahí en la carcasa, en el chasis. Entonces, si tú lees ahí con detenimiento, en algún lado encuentras, pues, ¿no? 420 miliamperios y, no sé, pues encontrar algo así como 420 miliamperios y, no sé, pues menos 20 a 80 PSI, sea por decir algo. Entonces, ya sabes que es un sensor de presión. Si te mide menos 20 PSI, o sea, en vacío, tienes 4 miliamperios de salida. Si te mide 80, tienes 20. Y si estás a la mitad, entonces te va a botar 12, ¿ya? Eso es quizás un poco lo que toca descifrar a veces, ¿no? Como ahora tienes un 420, el valor que está acá al medio es justamente, bueno, entre 20 y 4 tienes 16.
¿sí? Entonces, si le sumas la mitad, que es 8 a 4, tienes 12. Este es el valor central. Y bueno, acá, bueno, el mismo ejemplo, ¿no? 0 a 100 grados Celsius, o no sé, menos 20, 80 PSI, o cualquier otro rango de valores, ¿no? Entonces, ese es un instrumento de 420, ¿no? Por eso aparece aquí en la imagen, ¿no? La famosa señal de 420 miliamperios. Ahora, aparece otro concepto, ¿no? Que es el tema de la señal analógica normalizada. Sucede que en algún momento, cuando los sensores recién se estaban popularizando, de repente venía alguien y decía, bueno, yo voy a fabricar mi propio controlador, voy a fabricar mi propio sensor, que sean compatibles entre ellos. Y voy a hacer que la salida de mi sensor sea, no sé, pues, de 5 a 28 miliamperios. Y de repente venía otro fabricante y decía, no, yo quiero que sea, no sé, pues de 10 a 40 voltios DC. Y este va a ser el sensor 2, controlador 2, este es controlador 1, sensor 1. Y de repente venía un tercero y proponía alguna otra cosa más. Ya, no, yo quiero que mi señal vaya de menos 10 hasta 30 miliamperios. Sí, de menos 10 a 30, a más 30. Y el problema era que los controladores entonces tenían que ser, o sea, los sensores se diseñaban para cada controlador. Pues, ¿qué pasa si en mi planta tenía este equipo? Me veía obligado a comprar este tipo de sensores, nada más. Porque si me compraba alguno de los de abajo, como estos, no iba a ser compatible con mi controlador. Porque, claro, mi controlador 1 solamente recibe señales de 5 a 28 miliamperios, pero si yo le pongo un 10 a 40 voltios, el control no va a saber qué hacer con eso. Va a detectar cualquier cosa. Y si le compras uno de menos 10 a 30, a pesar de que sea corriente, igual es un rango diferente, entonces te va a marcar valores raros y tu proceso tampoco lo vas a poder controlar con eso. Entonces, estos problemas de incompatibilidad surgen porque cada fabricante trata de hacer las cosas a su modo, como mejor crea, como mejor quiere. Y ese es un problema, porque te obliga o te amarra mucho con lo que hace el fabricante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los fabricantes? Eventualmente pasaron a esto, ¿no? Esto que tenemos acá. Se fue normalizando primero. Primero 0 a 10 voltios, luego 0 a 20 miliamperios y luego finalmente 4 a 20 miliamperios. Este es el estándar, 4 a 20. Esta es la norma, esto es lo que se utiliza. Es una señal normalizada, o sea, ya está normada, ya la gente lo utiliza, las empresas también saben que tienen que usarlo, hay documentos en entidades internacionales que establecen que eso es lo que debería funcionar. Normalizada, así como la famosa señal neumática de 3 a 15 PSI, que es otra señal importante que también deberían conocer, utilizada para accionamientos neumáticos. Entonces, 4 a 20 miliamperios, ¿sí? Por eso sale este mensaje de señal analógica normalizada, ¿no? Y esta señal de 4 a 20 miliamperios es una señal de voltaje en corriente continua que va a presentar un comportamiento más o menos así en el tiempo, ¿no? No sé, pues tienes acá tu rango de valores, 20 miliamperios, 4 miliamperios. Entonces esto va a viajar en el tiempo, de repente oscila, sube, cae, baja y así, ¿no? Pero siempre teniendo en consideración que la señal no puede exceder este valor, ni tampoco puede caer por debajo de este. Sí, claro, porque puede que si es temperatura en un momento suba, luego baja y así, ¿no? Entonces se dice que la señal entonces es acotada, porque está acotada entre estos dos valores, el máximo y el mínimo, ¿no? Y bueno, recuerden, ¿no? Es una señal de DC, o sea, de corriente continua, ¿ya? De corriente continua, no es corriente alterna, o sea, a pesar de que parece que oscila, que se mueve también de arriba abajo,
es corriente continua. Pues tú lo medirías, bueno, una señal de 4 a 20 miliamperios lo mides con un amperímetro que tiene esta forma, ¿no? En el multímetro, ¿no? Entonces, señal normalizada. Muy bien, eso es. Bueno, estimados, entonces, esa es la idea, ¿no? Ahora, este transductor que aparece entonces, que decíamos que es el instrumento que se encarga de hacer esta medición, este sensado, lo que hace es coge la señal que va a medir, o sea, la magnitud física, la chapa con un sensor, es decir, puede ser una membrana, una celda de carga, no sé, algún instrumento de medición, o sea, un material físico que se encarga de producir una señal proporcional. ¿Sí? Esta es una señal, puede ser una señal eléctrica incluso, que aún no está normalizada, pero que es proporcional al estímulo. O sea que si la señal del sensor es alta, o sea, es fuerte, o sea, lo que mides, la señal eléctrica normalizada, perdón, es no normalizada, esto aún no está normalizado. La señal eléctrica que te arroja el sensor, entonces es fuerte también. Y si la magnitud que mides es poca, la señal también es baja. Entonces es proporcional. Esto es importante, es proporcional. Y esa señal eléctrica no normalizada y proporcional debe ingresar a un sistema acondicionador de señal. ¿Para qué? Para que esto ahora sí te arroje una señal normalizada. ¿Sí? Una señal normalizada. Y esta información realmente sea utilizable, ¿no? Claro, porque el hecho de que sea normalizada significa que va a ser compatible con los diferentes modelos, con con cualquiera que respete la norma, ¿no? Y de esa forma es utilizable en tu proceso, es utilizable para que puedas programar tu controlador y puedas hacer los diferentes algoritmos de control que quieras hacer, ¿no? Entonces, ese es el transductor. Es la unión de un sensor con una etapa de acondicionamiento de señal. Que puede ser muchas cosas, ya. Esa etapa acondicionadora puede ser un amplificador, puede ser un dispositivo de conversión de señal, puede ser muchos elementos que vamos a ver. Pero lo importante es que el transductor es la unión de los dos, ¿ya? Del sensor, que es la parte física, y la electrónica, que es la etapa de acondicionamiento. Entonces, ¿dónde se aplica todo esto que estamos hablando? Bueno, primero, puede ser, por ejemplo, un sensor. Bueno, voy a compartir aquí en la compu ahora, ya que ya hice mis garabatos. Ya, este es un tipo de instrumento, un tipo de sensor, vamos a decir, que sería un sensor de proximidad. Sí, un sensor de proximidad. Este tipo de sensor lo utilizarías si es que quisieras detectar la cercanía de cierto objeto a una cierta distancia, ¿no? Que es la distancia de regulación que tiene el sensor. Hay varios tipos de sensores de proximidad. Podrían ser, por ejemplo, ópticos, pueden ser capacitivos, pueden ser inductivos. Pero estos últimos dos tienen un comportamiento más o menos parecido. O sea, bueno, hablábamos del 0 y el 1 lógico, ¿no? Entonces este cable, cada vez que detecte el objeto, te bota el 1 lógico, ¿no? Que es ese rojito que aparece, ¿no? Y como ven esas líneas rojas que aparecen a la izquierda, si es que se trata de un sensor inductivo, son líneas de campo magnético. Internamente, un sensor inductivo tiene un dispositivo que genera una oscilación eléctrica y que produce un campo magnético a través de una bobina. Y este campo magnético se proyecta hacia la espaldita del instrumento, entonces cuando detecta algún metal que está cercano, el campo magnético se obstruye. Y el instrumento detecta que ya no está regresando el campo magnético que estaba saliendo, que debería regresar. ¿No? Entonces, si es que no está regresando, significa que hay algún objeto que le está obstruyendo y el único objeto físico que lo puede obstruir es un metal. Entonces, detecta la presencia de metales. Esto se utiliza mucho en máquinas mecánicas automatizadas, ¿sí? En contextos industriales. Como final de carrera yo lo he visto utilizarse bastante, ¿sí? Podría ser también capacitivo con la diferencia de que en vez de que sea un campo magnético es un campo eléctrico, pero el funcionamiento es parecido. Y
con la salvedad de que un sensor capacitivo te mide no solamente la proximidad de metales, sino la proximidad de objetos en general. O sea, puedes detectar botellas, puedes detectar botellas de plástico, madera, papel, personas, etcétera, ¿no? Entonces es otro tipo de dispositivo. De hecho, hay muchos, bueno, hasta donde yo sabía, en algunas pantallas táctiles utilizan sensores capacitivos para detectar la cercanía de tu dedo, ¿no? Para detectar cuando pulsas, por ejemplo, una pantalla. Entonces, eso, ¿no? Y también hay sensores inductivos, o perdón, sensores ópticos que cumplen funciones similares, ¿no? Para detectar proximidad. Acá tenemos otro dispositivo, que es un dispositivo, este es un piezoeléctrico. Sí, es un dispositivo piezoeléctrico. Piezoeléctrico significa que dependiendo de si estás comprimiéndolo o lo estás expandiendo o lo estás estirando, entre sus bornes, bueno, en algunos puntos de conexión o de contacto puedes generar un voltaje, ¿sí? O sea, se genera voltaje a partir de presión. Algo muy parecido a lo que estaban haciendo, me parece que era en Japón, no me acuerdo bien, pero había un lugar donde están haciendo cocheras con un piso especial para que con la presión de los carros que se ponían en el parqueo, pues se generaba voltaje, ¿no? O sea, energía eléctrica. Me parece interesante, ¿no? Porque una forma de aprovechar, ¿no? Aprovechar ese peso, ¿no? De los carros. Otro instrumento donde también se puede aplicar algunas cosas de instrumentación, de estos aspectos teóricos, mejor dicho, es este sensor que tenemos acá, ¿no? Este es un dispositivo o un sensor ultrasónico. Y lo que hace este sensor es mandar un haz ultrasónico de radiofrecuencia hacia el exterior. Y lo que hace es contar cuánto tiempo demora en regresar este haz de ultrasonido. ¿Sí? De esa forma, digamos, se aplica una fórmula que ustedes ya conocen bastante bien de los primeros años. Muy parecida a esto, ¿no? A ver si recuerdan de qué fórmula se trata, ¿no? Entonces, lo que hace el instrumento es contar el tiempo y sabe cuánto, a qué velocidad va a viajar esta onda, ¿no? Porque es una onda que, me parece que esta velocidad sería algo 3 ¿no? Es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, me parece, la velocidad de la luz. Entonces, conociendo la velocidad y el tiempo de tránsito de esta onda, se puede calcular el espacio que tienes acá. Entonces, también un sensor de distancia, ¿no? Esto muchas veces, o sea, esta máquina se cuelga, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Tienes un murito, de repente, tienes una barrita o algo que permita sujetar el instrumento, manda sus haces hacia abajo, digamos, y tienes acá de repente en tu planta un tanque, no sé, pues de leche, de cerveza, no sé, lo que sea. Entonces, esta señal viaja, 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 y luego rebota, ¿no? Pues una vez que rebota, retorna, 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 y listo, y el equipo la sensa, ¿no? Y a través de unas configuraciones, el sensor se va a encargar de detectar no realmente esto, que es lo que inicialmente hablamos, sino va a detectar esta distancia, que es lo que sí nos interesa. Claro, porque este es un espacio simplemente, pero esto que tienes acá es el nivel. ¿Sí? Nivel de fluido, que puede ser nivel de agua, leche, combustible, no sé, cualquier fluido que te pueda interesar conocer o inventariar, lo puedes hacer con ese tipo de instrumentos. Y la ventaja que te da es que son, o sea, no son de contacto, ¿no? A diferencia, por ejemplo, los sensores tipo boya, si es que alguno vive en algún multifamiliar y de curioso ha ido al piso de abajo, donde están los tableros de las bombas de presión constante, el tanque de agua, ¿no? De reserva, qué sé yo. Ahí hay sensores de boyas que son sensores binarios, pero que te detectan un nivel, nada más, un nivel bajo o un nivel alto, ¿no?
Entonces, este te detecta un nivel continuo, es un sensor analógico, es un poco más fino. Entonces, también puede servir para muchas aplicaciones, ¿no? Y un par más que tengo por acá, que voy a compartir con ustedes. Este de aquí, este es un sensor de medición de temperatura. Si este sensor se conoce como termocupla o simplemente TC, ¿no? Termocupla o TC. Y simplemente son dos metales que están unidos en un extremo y que al ser sometida esta punta o esta unión a calor, como son dos metales diferentes a nivel atómico, sus electrones van a reaccionar diferente a un mismo estímulo térmico, por lo cual se va a producir una diferencia de potencial eléctrico en los bornes del extremo abierto y va a haber esa tensión que te puede servir para detectar una temperatura, ¿no? O sea, mientras más temperatura hay, más voltaje vas a tener en el extremo abierto, ¿sí? Entonces, te permite a través de ello medir temperatura, ¿no? Entonces, la famosa termocupla. Claro que entenderán también que como este es un voltaje muy pequeño, en el orden de los milivoltios, parte del acondicionamiento de señal que tendrías que hacerle a esto es amplificar este voltaje a un valor un poco más alto para que el controlador lo pueda interpretar. Sí, entonces así funciona la termocupla. Hay otros más que los voy a mencionar, pero igual los dejo para que ustedes los analicen, los revisen, lo que son el RTD o termoresistor, y hay otro más que es el termistor. Termistor. Ese termistor se usa mucho en motores trifásicos y el RTD también se utiliza para medición de temperatura en general, ¿no? Muy bien, entonces, acá hay otro más. Y les pregunto, ¿qué creen que está pasando acá? ¿Qué podría interesarnos medir aquí? Bueno, eso que tenemos aquí es un instrumento de medición de flujo, o también conocido como caudalímetro. Sí, Matías. Matías. Ah, sí, no, no, sí, disculpe, tengo unos problemas de internet. Y sí, le iba a decir que eso lo he visto para medir el nivel del caudal, más que todo, acá en las bombas. Ujú, correcto. ¿Dónde lo has visto, dices? Acá, si quiere lo puedo mostrar, pero dentro de un ratito. Ah, ya, o sea, tienes un medidor de esos ahí en campo. Ajá. Ah, claro, que excelente. Ya, pues a ver si puedes compartirlo acá. Sí. Pero sí es un instrumento de medición de flujo o caudal, como dice Matías, que es lo mismo, ¿no? Entonces se utiliza para conocer cuánto de cierto material está pasando por una tubería, ¿no? Y este es útil también para conocer el proceso, si realmente está, o sea, la velocidad de flujo del proceso del material, pues te da una indicación de cuánto estás produciendo, ¿no? Imagínate que fuera, no sé, pues tuvieras una planta de gaseosas y de repente en cierta parte pones uno de esos para saber cuánto de gaseosa estás produciendo realmente, ¿no? Claro, porque según esto tú podrías calcular cuántas botellas podrías envasar posteriormente, ¿sí? Cuál sería tu producción diaria, ¿no? O cuál debería ser tu producción diaria, ¿no? Entonces, de esa forma podrías quizás detectar, por ejemplo, si un operador se está tomando las gaseosas, se están robando, o de repente tienes pérdidas en algún lado, ¿no? Entonces, para eso te podría servir, entre otras cosas, ¿no? Esto también en la industria minera también se utiliza bastante para cuantificar bueno, el mineral, que, bueno, cuando, obviamente no cuando es perfectamente sólido, ¿no? Sino cuando es un lodo, por ejemplo, un lodo minero, lo puedes cuantificar con esto, ¿no? Y con instrumentos similares, ¿no? En este caso, este es un flujómetro que podría ser un flujómetro, un electromagnético, por ejemplo, ¿sí? Hay algunos flujómetros que trabajan con un mecanismo invasivo, o sea, a través, por ejemplo, de paletas o algún mecanismo que gire con la velocidad de este material que pasa, ¿no? Pero es un poco indeseable. Lo que normalmente quieres es justamente que sea algo externo, ¿no? Que lo haga de otra manera para que el flujo viaje tranquilo y ni se entere que lo estás midiendo, ¿no? Aparte que el otro te puede representar un cuello de botella, entonces tampoco no es la idea, ¿no? Entonces, puede el caudalímetro o flujómetro, ¿no? Es un instrumento muy caro,
Es muy costoso. Yo una vez coticé alguno para uno más o menos chiquito y para un cliente y eran como $50,000. Una vaina, era muy caro. Sí, imagínate, ¿no? Si en planta dañas uno de estos, ¿no? Lo que te va a doler. Pero bueno, así es el poderoso flujómetro. Y bueno, ya para terminar, les muestro algunos instrumentos de medición que podríamos utilizar nosotros porque les comenté para el proyecto que de hecho ya lo iré conversando de forma presencial la próxima semana, que creo que ya vamos a retomar nuestras sesiones presenciales. Voy a conversar con ustedes sobre sus proyectos para que me puedan indicar un poco más de cómo lo están pensando, que espero que ya estén analizando cómo lo van a armar, cuántos instrumentos tienes de medición, qué controlador vas a usar, cuántos actuadores y todo eso, ¿no? Y qué aplicación, y finalmente, cuál es el objetivo de desarrollo sostenible que estás persiguiendo atender con tu proyecto, ¿no? Además, si es que estás tomando como base tu proyecto, sí, Matías, ¿lo tienes? Sí, pero usted finalice de comentarnos y ya nos siga. No, 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 dale, dale, ahorita me voy a demorar todavía un poco más. Compartiré para tus compañeros, a ver. Vamos a ponerlo acá. Lo vamos a fijar a Matías. Ya, a ver. Claro, ese es está un poquito hacia arriba tu teléfono, pero sí. Claro, ese es el display, ¿no? Donde visualizas cuántos litros por segundo, por ejemplo, están pasando, ¿no? Y la tubería, hasta la tubería. Ah, claro, ahí tienes otro, ¿no? Ahí normalmente la tubería hay una cuestión así que es como una especie de tubería y sobre eso se monta el display, ¿no? O con un cable, ¿no? Como ahí lo tenías. Pero sí, sí. Ahí también tienes bombas, creo, ¿no? ¿Bombas? ¿Puede ser? Sí, 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 está bien. Tal cual. Muy bonito. Bien, Matías, gracias. Sí, efectivamente hay bastantes cositas así que se miran en campo. Y siempre tienen unas etiquetas ahí al costado, como de repente verás, Matías, tú que estás ahí. Eso siempre es bueno sacarle fotos para poder hacer mantenimiento, soporte, saber qué Sí, exactamente. ahí tiene su modelo específico. Justamente lo que menciona usted está en la otra estación, pero por el momento no puedo acceder a la estación porque hay unos mecánicos que están haciendo otros arreglos y aún no puedo ingresar ahí. Ah, ok, ok, claro, está bien. Pero sí, ¿no? Como en eso ahí tú ves el modelo, ves los valores de medición, el rango de valores, si es 420, si es 0 a 10 voltios, la alimentación, una serie de cosas. Entonces, bastante información condensada en esas etiquetas chiquitas. Pero bueno, gracias, Matías. Ahora, volviendo aquí. em, Les decía que, según el proyecto que están ustedes viendo, ustedes ya estarán determinando cuántos instrumentos de medición van a utilizar, la ODS que van a atender, el controlador que van a usar, la complejidad del proceso de lo que van a hacer, ¿no? Estos son algunos de los instrumentos que pueden encontrar para Arduino, en este caso, si es que trabajan con Arduino, que me imagino que todos van a trabajar con Arduino. Entonces, en el caso de Arduino hay unos sensores que son muy económicos, pero que son muy funcionales y les puede servir para ir pensando de qué forma esto lo pueden integrar ahí a su proyecto y hacer alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes un sensor por ejemplo, ¿no? Ese encoder rotativo, ¿no? Para saber si es que un motor giró, cuánto giró, sensor de temperatura, ¿sí? Tienes un sensor Hall magnético, ¿no? Tienes sensor de humedad, sensor de temperatura analógico también por ahí. Bueno, un receptor infrarrojo, ¿sí? Un fotorresistor, ¿sí? Para detectar luz. Entonces hay varias cosas, ¿no? Que están ahí interesantes, que se pueden conseguir, se pueden usar. Y actuadores también, ¿no? Se puede utilizar, bueno, también como sensor podríamos decir un joystick, en el sentido de que, no sé, pues digamos que vas a armar un brazo robótico, a través del joystick lo podías controlar, ¿no? Que es parecido a los joysticks del PlayStation, ¿no? Por ejemplo, el mando del PlayStation. Y en cuanto a actuadores, podrías tener, por ejemplo, un relé, que quizás te podía accionar un motor o una luz, un foco,
Tienes LEDs también para indicación visual, ¿no? De que algo está pasando. Un buzzer pasivo, que es un actuador un actuador acústico, es como un beep, que no sé si ahora lo hacen, pero las computadoras de antes, al menos si tú le pones o sea, si tú, por ejemplo, apretabas en el teclado muchas teclas a la vez, sonaba, ¿no? Como un... Ya ese era el buzzer que tenía la compu, ¿no? Y así, bueno, hay muchos sensores y de hecho hay más que podríamos investigar y que podríamos incluso cotizar en Pizarro, que sugiero que desde ya vayan viendo también sus costos para que no vuelen con eso, ¿no? Para que tengan una estimación de cuánto debería costarles esto. El Arduino, por ejemplo, el Arduino Uno, para que tengan una idea, les costará algo de 40 soles, 30 soles. Pero traten de que sea un Arduino original, no original, pero por lo menos uno que no sea muy pirata, ¿no? Porque algunos ya de repente ni funcionan. Ha pasado, ¿no? Que algunos no conectaban bien con las compus. Y de hecho en internet hay muchos videos que hablan de cómo detectarlos, ¿no? Pero puede ser a través del color, a través de la letra de los espadines, ¿no? Sí, Matías. Ingeniero, disculpe una consulta. Y esa parte del proyecto del Arduino, no se puede trabajar con Fala para que nos faciliten justamente la parte de los Arduinos y algunos componentes eléctricos. O sea, para que puedas fabricar la parte mecánica, dices. No, justo ayuda con la parte eléctrica, ya que hasta donde sea ahí tienen los Arduinos y otros componentes eléctricos que, como menciona, comprarlos de manera original sí es algo muy costoso. Ah, bueno, en realidad te diré que no es caro, ¿ah? O sea, mira, un sensor de estos te costará que 5 soles. O sea, no es muy costoso en realidad. O sea, no es como un PLC, digamos, te puede costar 1.200 soles, 1.500 soles, ya, ok, eso sí es caro. O sea, no les pediría a ustedes que compren eso, ¿no? Pero digamos, si hacen un grupo entre 3, 4 personas, creo que habíamos quedado, hacen su chanchita, tranquilos. Para comprarte un sensor, Luca por mocha. O sea, digamos que caro no va a resultar. Y en cuanto a FabLab, lo que pueden hacer, y que sería bueno que hagan también su trámite para poder colaborar con FabLab, porque igual hay que pasar un examen de inducción y hay que hacer un curso que ellos piden, es que puedan apoyarse para que ellos les puedan hacer algunas estructuras con impresión 3D o de repente con cortadora láser en los cartones que ellos manejan, ¿no? Es una opción buena. Creo que también trabajan con acrílico. Sería cosa que les pregunten, ¿no? Pero bueno, nuevamente eso ya queda a criterio de ustedes, ¿no? Si quieren hacerlo aparte, ya pues no en el FabLab también lo pueden hacer, ¿no? Porque igual el FabLab les va a cobrar, ¿no? Por si acaso, no es que sea gratuito. Entonces, bueno, para que lo vayan bosquejando, vayan pensando, porque igual esto lo vamos a conversar bien en clase, ¿sí? Pero no lo dejen pasar porque el tiempo es muy corto, ¿no? Muy bien, estimados. Entonces, bueno, ya para terminar, hemos hablado de los transductores, hemos hablado de las señales de los sensores, ¿sí? Las famosas señales normalizadas de 420, 0 a 10. Bueno, también otras que eran las de 0 a 5, creo que no las mencioné, pero también 0 a 5. El control del lazo cerrado, del lazo abierto, el diagrama de lazo cerrado con los elementos, ¿no? Controlador, el sensor, bueno, los actuadores también, qué es SP, qué es PB, qué es el error, el comparador, que es justamente lo que genera el error. Sí, y también, bueno, algunos ejemplos de instrumentos, ¿no? Como este piezoeléctrico, flujómetro, sensor de nivel, proximidad y temperatura, creo que mencionamos. Bien, estimados, hasta acá no sé si tenemos alguna otra consulta, otra observación. No, listo. Entonces, si no hubiera preguntas, sería todo por hoy, chicos. Voy a sacar una capturita ahí para ver quiénes están presentes. Y con eso ya sería todo. Listo. Ya se pueden retirar.